No, vino un boricua, creo que era boricua, o centroamericano, no estoy muy segura de qué parte, y me pidió que le dijera papacito. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Moreno, trabajo en el Museo Botero, más exactamente en la tienda. Nos encontramos ubicados en la zona más turística de Bogotá. Aquí hay muchas cosas para hacer, pueden visitar la Plaza de Bolívar, la Plaza Núñez, Museo Botero, que aquí esto se llama Manzana Cultural, encuentran tres museos diferentes, Museo de Arte Miguel Urrutia, Casa Moneda y Museo Botero. También están cerca casi todos los museos de Bogotá, está la Quinta de Bolívar, está el Museo del Oro, está la Casa de Llorente. Los invito a que nos visiten y conozcan Bogotá, estamos cerca de Monserrate, aquí hay muchas cosas para hacer, hay ecoturismo, hay turismo de ciudad, nada, solamente los invito a que vengan y se enamoren de la ciudad. Depende de la temporada. Cuando es temporada turística, o sea, a mitad de año, en el verano, en el continente, en el cono norte del mapa mundi, viajan mucho aquí a Bogotá, entonces ahí hay un fuerte movimiento. Ahora es más tranquilo y somos más visitados por locales en la temporada de diciembre-enero. Pues todo, porque realmente este lugar no es muy conocido por los bogotanos. Realmente lo disfrutan más los extranjeros. Ellos tienen más conocimiento de que esto existe. Vienen muchos colegios y muchas universidades y muchas entidades de educación a conocer los museos. Entonces, digamos que el turismo local es más educativo y el turismo extranjero es más por conocer el artista como tal. Todo lo que tenga que ver con Botero y sus obras, ya que este es un artista mundialmente reconocido. Estuve algunas temporadas viviendo en el extranjero, pero sí, yo nací y me crié acá. Me gusta vivir, si tengo que elegir una ciudad para vivir en Colombia, voy a elegir Bogotá siempre. Hay un par de sitios que no son tan conocidos, me doy cuenta acá porque me cuentan mucho los extranjeros qué sitios de Bogotá visitan, que a mí me parecen emblemáticos. El Jardín Botánico y el Parque Jaime Duque. Esos dos sitios por alguna extraña razón no son tan conocidos ni populares entre los extranjeros y esos son dos sitios para mí imperdibles. Y respecto a la cotidianidad de Colombia, de Bogotá, eh, creo que el consejo que mejor les puedo dar es prepárense para las cuatro estaciones en un solo día, ya que vamos a tener lluvia y vamos a tener sol en un solo día, vamos a tener todos los climas. Pues es mi ciudad, entonces tengo mucho sentido de pertenencia con ella porque yo nací y crecí aquí y entiendo la dinámica de Bogotá. Y entiendo que las personas que migran del interior del país hacia Bogotá, puede que ciertas cosas no les gusten, como, no sé, la hostilidad del bogotano. Sin embargo, yo que soy bogotana y lo vivo desde acá, entiendo por qué el bogotano es hostil. Más que hostil, es desconfiado. Entonces, el bogotano es desconfiado porque Bogotá es insegura, como creo que casi todas las ciudades de Latinoamérica, o la gran mayoría. Entonces yo me iría por el lado de la inseguridad, es lo que menos me gusta de Bogotá. Y lo que más me gusta, la movida cultural. Aquí uno puede encontrar cosas para hacer desde 0 pesos en adelante y siempre hay actividades para hacer, siempre. Acá es imposible aburrirse. Por ejemplo, este museo que es completamente gratis todos los días del año. Mejor. Listo. ¿Qué te refieres con curiosas? No sé, cosas que te han preguntado raras que no hay. No,
vino un boricua, creo que era boricua, o centroamericano, no estoy muy segura de qué parte, y me pidió que le dijera papacito. Ah, te pido, pero no te digo a ti. No, 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 él me pidió a mí que le dijera papacito, porque por alguna extraña razón todo el mundo cree que todos los colombianos hablamos como paisas. Sí, Entonces me pidió que le dijera papacito. Eso ha sido como lo más extraño que me ha pasado. Eh, a mí me parece que lo que resalta es Medellín, porque si uno se pone a pensar, el colombiano conocido en el exterior es paisa, casi todos. Entonces, pues, escuchan hablar el acento y dicen, todos hablan así. Y llegan acá con la esperanza de que todos hablemos así. No, no sé. No, no tengo más cosas físicas. Sí, seguido. seguí Sí, todos los pasa, días. pasa que me invitan a salir. Pues yo estoy trabajando, entonces no, estoy en un sitio muy profesional. ¿Y trabajas todos los días? Trabajo todos los días. No descansas. Sí, un día a la semana. No, a mí me gusta mi trabajo, me gusta por el sitio es precioso, No, sí, es muy lindo, entonces en última si el movimiento está lento, puedes salir, leerte un libro, tomarte un café, tomar el sol, entonces que es te hagan bonito. una entrevista. Te hacen una entrevista, claro, puede pasar muchas cosas. ¿Qué más te pregunto? No sé. Que dejen los estigmas a un lado, los prejuicios a un lado, vengan y conozcan por ustedes mismos Colombia, que es hermoso, no solo Bogotá, Colombia entero es muy lindo, tiene mucho para ofrecer. Yo vivo en Chapinero, que es uno de los barrios también más tradicionales y emblemáticos de Colombia, entonces a mí me encanta mi zona, me fascina, siempre hay algo para hacer. Eh, Usaquén, está la parte del Salitre, Bogotá es muy difícil aburrirse, realmente yo creo que el que se aburre en Bogotá es porque quiere aburrirse. Los inventores de la ciclovía, que es lo mejor que le ha podido pasar a la Sí, yo sociedad, soy un fanático de la ciclovía. yo también soy fan de la ciclovía. Pues es que nunca vivo en el campo, entonces no puedo comparar, pero yo sí creo que las personas en la ciudad tienen una vida mucho más acelerada, más rápida. Vivir en el campo es mucho más tranquilo. Y yo como fui nacida y criada aquí, yo necesito de esa velocidad. No puedo vivir en el campo, me aburro. Depende a dónde te vayas a vivir, porque si te vas a una ciudad incluso más cosmopolita como Nueva York, por ejemplo, pues entonces estás en una movida acelerada. Pero si te vas a vivir a Noruega, en estos campos donde no pasa nada, pues te vas a aburrir terriblemente, yo creo, es mi teoría. Da igual también mucho del estilo de turismo que le guste a la persona que visite, porque si le gusta el turismo ecológico, lo más lógico es que se vayan a las zonas rurales. Pero si les gusta el urbanismo, pues a las ciudades definitivamente. Perdón, al campo y a las ciudades. Bueno, nada, espero que les haya gustado mis opiniones acerca de Bogotá. Bienvenidos siempre. En serio, tienes un canal.